Muchas gracias a todos por venir y a los que estáis viendo en directo. Soy Juan García Martínez, cofundador del Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales, y voy a dar una charla introductoria sobre el concepto de los riesgos catastróficos globales y la importancia de abordarlos para el futuro de la sociedad humana. La estructura de la charla va a ser como se muestra en pantalla. Primero vamos a hablar de qué es el concepto, luego por qué son importantes, cómo se pueden abordar, qué tipo de organizaciones y personas están trabajando en el campo y finalmente algunos recursos para que podáis aprender más sobre el tema en vuestro propio tiempo. Vamos a comenzar la charla con una anécdota histórica. En 1983, en Rusia, el teniente coronel Stanislav Petrov estaba de servicio en una base de misiles soviética cuando, al parecer, los sistemas de alerta temprana detectaron la llegada de un ataque con misiles nucleares de Estados Unidos. El protocolo dictaba que los soviéticos habían de ordenar un ataque de respuesta, pero Petrov no pulsó el botón. Pensó que el número de misiles era demasiado pequeño para justificar un contraataque, desobedeciendo así el protocolo. Si hubiera ordenado un ataque, hay al menos una probabilidad razonable de que cientos de millones de personas hubieran muerto. Los dos países podrían incluso haber acabado enzarzados en una guerra nuclear total, con miles de millones de muertos y potencialmente el fin de la civilización. Este es el tipo de riesgos de los que vamos a hablar hoy y las maneras de abordarlos. En primer lugar, brevemente, la definición de riesgo catastrófico global, como podéis ver, se refiere al riesgo de una catástrofe capaz de infligir un daño grave al bienestar humano en una escala global. Hay algunos que ponen la escala necesaria para un riesgo catastrófico global en unos 800 millones de muertes. Otros dicen que riesgos que afecten a más de 10 millones de muertes o pérdidas económicas por valor de 10 billones de dólares o trillions podría contar como una catástrofe global, incluso si alguna región del mundo saliera ilesa. Pero bueno, se hace una idea del tipo de escala y severidad que estamos hablando aquí. Voy a dar algunos ejemplos relevantes del tipo de riesgos. Primero lo vamos a dividir en dos categorías, empezando por los riesgos naturales y más adelante los riesgos tecnológicos. Los riesgos naturales son riesgos que la especie humana ha abordado desde el principio de su existencia y que otras especies han abordado también. Para empezar, el riesgo del impacto de un asteroide cometa, como el que acabó con los dinosaurios, o el riesgo de una tormenta solar, que podría afectar de manera muy grave a las infraestructuras eléctricas y tecnológicas de las que depende nuestra sociedad moderna, como la distribución de electricidad, de agua, de productos de consumo, etc. Otro riesgo menos probable, pero también es considerable, es el riesgo de una erupción estelar que acabe con varias especies en el planeta Tierra, o bien riesgos más probables como el de una erupción supervolcánica, como el que se dio hace 2 siglos, que provocó hambrunas alrededor de todo el mundo, causando muchos millones de muertes, dado a que provocó un oscurecimiento de la atmósfera, provocando que llegara menos luz a la superficie y que fallaran los cultivos, por tanto. Y además, otro riesgo natural que tenemos es el riesgo de pandemias con el que estamos todos familiarizados, como puede ser la del COVID-19, que va a ser un riesgo que vamos a seguir abordando a lo largo de los siglos y se va a exacerbar cada vez más debido a la ganadería y a otros factores de riesgo. Es interesante tener en cuenta que cuando hablamos de riesgos catastróficos globales, el efecto efectivamente tiene que ser global o al menos a nivel internacional. Cuando hablamos de riesgos como terremotos, incendios, tsunamis, en general son riesgos locales que afectan en una zona o un solo país en lugar de ser globales. Más adelante tenemos los riesgos tecnológicos, que son en general considerados de mayor importancia, como por ejemplo la guerra nuclear que asombraba al principio de la charla, ya que una guerra nuclear no solo puede matar a cientos de millones de personas en una guerra nuclear total, de los impactos directos, sino que además, de manera similar a la erupción supervolcánica que mencionaba antes, puede provocar que por la quema de las ciudades se oscurezca la atmósfera debido al material aerosolado y ceniza que se libera, provocando que llegue menos luz solar, bajando temperaturas y precipitaciones y provocando un fallo catastrófico del sistema agricultural global. Otro que también afecta de manera muy severa
al sistema alimentario y además a otros muchos temas como la biodiversidad y el estilo de vida de las personas en el planeta, es el cambio climático, con el que ya todos estamos familiarizados, que es muy bien conocido como un riesgo catastrófico global. Además, tenemos otros dos riesgos derivados de las tecnologías emergentes, que son aquellos que son los que mayor incertidumbre tienen respecto a su gravedad, pero que son los que más preocupan a los expertos y estudiosos de este campo, que son la biotecnología, tecnologías emergentes y biotecnología, debido al incremento de riesgo que provoca en cuanto a la facilidad y al potencial de que se desarrollen, ya sea por accidente o por malicia, virus con mucha capacidad de transmisión y con mucha capacidad de mortalidad, y que se liberen, pudiendo provocar una pandemia global extrema. Por ejemplo, si imaginamos un virus que tenga la misma capacidad de transmisión que el COVID-19 y la misma capacidad de mortalidad que el ébola, podría acabar con una gran cantidad de población del planeta. Y por tanto necesitamos medidas de bioseguridad para evitar este problema. Y por último, uno de los riesgos también más importantes son los riesgos emergentes de la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial es una tecnología transformadora que cambia los sistemas de los que depende nuestra sociedad, cambia el funcionamiento de muchas cosas. Por ejemplo, los expertos están preocupados de que tecnologías nuevas de inteligencia artificial puedan aumentar el riesgo de ciberataques y su potencia contra nuestras infraestructuras críticas, que puedan aumentar el riesgo de desestabilización del sistema nuclear, de deterrence, o bien que puedan afectar también a facilitar más el desarrollo de viruses más potentes, como lo que hablábamos hace un momento. O incluso que las tecnologías desarrollen las capacidades de alterar tanto la sociedad que tomen el control de gobiernos o incluso del futuro de la humanidad. Estos son los ejemplos que quería dar. Ahora quiero hablar de algunos conceptos brevemente. Como se puede ver en este diagrama de capas, tres conceptos distinguibles son, primero, el de riesgo catastrófico global, que es el que acabamos de definir, un daño severo a la humanidad a escala global, potencialmente cientos de millones de muertes. Dentro del riesgo catastrófico global tenemos también lo que se conoce como el riesgo existencial, que es el riesgo de que una catástrofe afecte no solo a una generación humana, sino que sea transgeneracional, afectando a toda la humanidad y generaciones futuras. Por ejemplo, un riesgo o un colapso de la civilización irrecuperable. O el otro riesgo, que además es un subconjunto de los riesgos existenciales, que es el riesgo de extinción de la especie humana. De nuevo, para tocar el tema de la escala y severidad, tengo aquí unos cuantos ejemplos de qué constituye un riesgo catastrófico global y qué no. Si un terremoto, por ejemplo, destruye una ciudad o un tsunami afecta a un solo país, es un riesgo de muy alta severidad, pero la escala no es lo suficientemente grave como para ser considerado un riesgo catastrófico global. Un riesgo catastrófico global sería más algo como los que yo he mencionado, o por ejemplo, la destrucción de la capa de ozono, que sería de alta severidad y además global, o un colapso de la biodiversidad, por ejemplo, provocado por el cambio climático. Ahora vamos a hablar de una de las partes más importantes, que es cuál es la probabilidad de que se den estas catástrofes de las que estamos hablando. Es importante tener en cuenta que aquí tenemos, por un lado, datos históricos, sobre todo de los riesgos naturales, porque muchas de estas cosas ya han ocurrido, como hemos tenido erupciones supervolcánicas, como hemos tenido impactos de grandes meteoros y cometas y demás. Entonces, utilizando estos datos, podemos hacer lo que se denomina la pronosticación de los riesgos, que es estimar cuál es la frecuencia, por un lado, o la probabilidad esperada de que ocurran. Aquí muestro en la pantalla esta tabla, que está sacada del libro The Precipice, de Reels of Otto Björk, del que hablaremos más adelante, que él da para cada uno de los riesgos catastróficos globales que son de mayor importancia. Esto muestra la probabilidad de que estos riesgos catastróficos provoquen una catástrofe existencial, es decir, por ejemplo, que colapsen la civilización o que extingan a la humanidad. Como se puede observar, los riesgos naturales son los que de menor frecuencia esperada se tiene y los que menor probabilidad esperada
basado en datos de frecuencia histórica. Aparte de eso, tenemos, según va bajando, los riesgos se incrementan en probabilidad esperada y severidad, pero también aumenta la incertidumbre del mismo riesgo porque tenemos menos datos en los que basar el pronóstico de probabilidad. Por ejemplo, los riesgos tecnológicos son los más severos, siendo mucho más probables que los riesgos naturales en cuanto a que provoquen una catástrofe global o existencial. Y como podemos ver, los riesgos que más severos esperan son los riesgos antropogénicos como la inteligencia artificial, las pandemias artificiales, la guerra nuclear. De nuevo, para todas estas que se consideran más severas, lo único que tenemos para medirlo es la pronosticación y el análisis de escenarios. Por ejemplo, aquí en la pantalla muestro una visualización basada en las pronosticaciones de una comunidad de pronosticadores, que son más de 1.000 personas que han participado en la producción de esta imagen, estimando la probabilidad de que una catástrofe global ocurra y cuál es la probabilidad de que ocurra en base a cada uno de estos riesgos de los que hemos presentado. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la estimación de los pronosticadores es que hay una probabilidad de entre 3 que antes del año 2100 se produzca una catástrofe global que acabe con el 10% o más de la población humana. Y además, en el lado derecho de la imagen tenemos la descripción de cuáles son los riesgos que son más probables que provoquen esto. Como se ve en la leyenda, el color rojo indica en las flechas una catástrofe existencial y el color amarillo una catástrofe global. Y el verde son los futuros en los que no ocurre la catástrofe global antes de 2100. Como se puede observar, los riesgos más importantes para la ocurrencia de una catástrofe global son la bioingeniería y la guerra nuclear, y el riesgo más importante para las catástrofes existenciales y además en general para todas las catástrofes es la inteligencia artificial y sus consecuencias. Es importante tener en cuenta que la probabilidad de estos riesgos es extremadamente alta, aunque parezca que es solo de 1 a 3. Si tú, por ejemplo, por hacer una analogía, uno no se monta en un coche si cree que hay una probabilidad de 1 entre 3 de que se estrelle, ¿no? Pues esto es lo que por esto es la importancia del problema del que estamos hablando. Ahora quiero hablar de un modelo que a mí me ha ayudado mucho a ordenar mi pensamiento alrededor del concepto de los riesgos catastróficos globales, que es el modelo de las 3 capas de defensa contra la extinción humana. En esta imagen, cada una de las flechas representa un evento que puede desembocar en una catástrofe, de izquierda a derecha, dependiendo del tipo de prevención, respuesta y resiliencia que haya. Cada una de estas 3 líneas verticales representa una capa de defensa. Y cada uno de los eventos, que son las flechitas, puede parar su escalada en cada una de las capas de defensa. Entonces, lo que representan las capas. En primer lugar, ¿cómo empieza el evento catastrófico a causar daños? La segunda consideración, la segunda capa, es cómo alcanza la magnitud de una catástrofe mundial. Y la tercera es cómo alcanza a toda la población del planeta. En estas 3 fases hay una capa de defensa que bloquea la mayoría de los riesgos. La capa de prevención habla de evitar que se produzcan catástrofes. La segunda se refiere a que podemos responder a las catástrofes antes de que alcancen una escala global. Y la tercera se refiere a que la humanidad puede ser resiliente a la extinción incluso ante catástrofes globales. La mayor probabilidad de extinción se presenta cuando todas estas defensas son débiles, es decir, por riesgos que es improbable que podamos prevenir, a los que es improbable que podamos responder con éxito y contra los que es improbable que seamos resilientes. Ahora pongamos ejemplos concretos. Cuando pensamos en el riesgo de una guerra nuclear, existe trabajo de prevención, como las personas que se dedican a la diplomacia nuclear y relaciones internacionales, en el que es el mejor caso, ¿no? Que se prevenga. Sin embargo, en el caso de que fallan los esfuerzos de prevención de una guerra nuclear, podemos en adición tener planes de respuesta y resiliencia para que no desembocase en una catástrofe total. Por ejemplo, como un colapso de la civilización. Estos planes pueden incluir planes de respuesta, de adaptación alimentaria contra el colapso alimentario que hablaba antes, provocado por un invierno nuclear. Además, incluso si ocurriera un colapso global, hay una tercera línea de defensa que se refiere a la posibilidad de que una catástrofe acabe con todas las poblaciones humanas que están dispersas por el mundo. Una intervención que podría reforzar esta capa de resiliencia y evitar que desaparezca toda la población humana por completo
Podría ser, por ejemplo, una red de refugios reforzados contra catástrofes extremas que mantenga poblaciones de supervivientes capaces de reconstruir la civilización. Pongamos otro ejemplo, el caso de una pandemia con gran capacidad de dispersión y de letalidad. Similar al ejemplo nuclear, en primer lugar se puede prevenir la aparición, por ejemplo, regulando tecnologías como la síntesis de ADN y a través de tecnologías de biovigilancia, como va a hablar nuestro compañero el próximo día. Si no se previniera la catástrofe, se puede evitar que desemboque en catástrofe global a través de respuestas como de contención de la catástrofe y desarrollo de vacunas y equipos avanzados de prevención, de protección médica. Y finalmente, incluso si esto fallase, de nuevo se puede evitar que esto acabe con todos los humanos, manteniendo poblaciones humanas aisladas del evento. Por otro lado, hay riesgos diferentes al nuclear y al pandémico que quizás sean menos susceptibles a las capas de respuesta y resiliencia, como podría ser el desempoderamiento y subsiguiente extinción de la especie humana provocada por el despliegue de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial. Este riesgo hipotético se puede prevenir, pero quizá no sería tan viable producir una respuesta eficaz contra ello. Y todas las capas de defensa son importantes. Aunque la prevención de catástrofes es la capa más importante, es fundamental invertir en todas las capas de defensa para tener una estrategia robusta de prevención de la extinción humana. Además, es importante aclarar que este modelo aplica específicamente a los riesgos de extinción, pero no a todos los riesgos existenciales en general. Por ejemplo, un escenario en el que se produzca un colapso de la civilización, en el que la sociedad nunca se recuperara, se podría considerar una catástrofe existencial, aunque no implique la extinción de la humanidad. Estos son los conceptos que quería presentar alrededor del tema. Hay mucho más para los que quieran estudiar el campo de investigación. Aquí muestro en pantalla algunos recursos. Son universidades que tienen departamentos de riesgos catastróficos globales y riesgos existenciales y además programas varios para que estudiantes y fellows de investigación puedan participar e introducirse en el tema y continuar desarrollándose en ello. Como por ejemplo, en la Universidad de Cambridge tiene el Centro de Investigación, Center for the Study of Existential Risk, y la Existential Risk Alliance, que es un programa de fellows de investigación. La Universidad de Oxford tiene el Future of Humanity Institute, y la Universidad de Stanford tiene la Existential Risks Initiative. Además de las universidades, hay muchas otras organizaciones que se dedican también a la prevención y mitigación de riesgos catastróficos globales, como se muestra en pantalla, y yo os animo a que busquéis sus webs de los que os interese, porque hay de todos los temas y además del tema de prevención general. Además, quería hablar de que es muy reciente el campo de investigación del que estamos hablando y además también es muy reciente que los políticos nacionales, internacionales y funcionarios públicos han empezado a tener interés en el tema de manera más seria. Por ejemplo, en los últimos 3 años se han empezado a movilizar las Naciones Unidas a través, por ejemplo, de la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastres, que ha empezado a sacar estudios temáticos sobre riesgos catastróficos globales y existenciales. Además, el secretario general de las Naciones Unidas ha convenido la Summit of the Future, la Convención del Futuro, que va a tratar, además de los temas de desarrollo sostenible, los temas de riesgos catastróficos globales. Y por último, está que el Congreso de Estados Unidos recientemente sacó una nueva ley de gestión de los riesgos catastróficos globales, según la cual va a estudiar cada una de las amenazas y a comprobar cómo de preparado está el país contra todas ellas, que es algo que, en mi opinión, todos los países con capacidad deberían realizar. Perdón, se me saltó al final, no sé por qué. En fin, para resumir, los conceptos que yo quiero que se lleven de la charla son que existen multitud de riesgos catastróficos globales capaces de infligir un daño grave al bienestar de la humanidad, como la guerra nuclear, pandemias, inteligencia artificial. Algunos de estos riesgos podrían ser existenciales, por ejemplo, provocando que la civilización colapse y nunca se recupere, o provocando la extinción humana, y que la probabilidad de que estas catástrofes ocurran es demasiado alta como para ignorarla, y la humanidad debe trabajar para reducir el riesgo. Las instituciones y gobiernos han de abordar el problema, y como Petrov, el oficial del que hablábamos al principio, nosotros también podemos contribuir a reducir el riesgo catastrófico global.
Yo puedo hablar, para el que esté interesado, de mi experiencia como maestro en ingeniería química. Comencé a entrar en el tema de los riesgos catastróficos globales a través del desarrollo de tecnologías de resiliencia, trabajando primero para la Alianza para alimentar a la Tierra en Desastres, OLFED, y más adelante para el Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales. Hay mucha gente de varias disciplinas trabajando en este campo, por ejemplo, programadores, matemáticos, filósofos, economistas, tratando desde las partes filosóficas hasta las partes más técnicas y tecnológicas, como lo que hago yo. Para los que quieran saber más y quieran más recursos acerca del tema, recomiendo entrar al link de la parte superior derecha de la pantalla que les he producido para ustedes. Pueden entrar, ahí está mi presentación, y pueden entrar además a los links que estoy poniendo de recursos para ver los libros que estoy poniendo en pantalla. Por ejemplo, el libro del centro, que es Global Catastrophic Risks, es el que empezó el que empezó los riesgos catastróficos globales como un campo de investigación serio. Y además tengo como recomendaciones el libro de la izquierda, que es El precipicio de Toby Ord, que lo pueden conseguir gratis en el link en pantalla, y el libro reciente del Center for the Study of Existential Risk, que se llama The Era of Global Risk, y está de manera totalmente gratis en ese link. Además de eso, para los que tengan interés en desarrollarse dentro de este campo, en su carrera, existen muchos programas recientes de capacitación para estudiantes y gente y trabajadores jóvenes. Por ejemplo, en español está Carreras con Impacto. Para los que queráis saber más sobre eso, podéis preguntarle a Sandra, que más adelante dará una charla sobre el tema. Y en inglés también hay muchos programas de Career Advice, de consejo laboral. Por ejemplo, 80,000 Hours tiene muchos sobre el tema, con el link que estoy poniendo en pantalla. Además, existen otros programas como Probably Good o Global Challenges Project. Muchas gracias a todos por venir y por escuchar, por la atención. Aquí podéis encontrar nuestras redes sociales, podéis seguirnos y entrar a nuestra web. Eso es todo lo que quería contarles. Muchas gracias. Si estos riesgos son tan importantes por la escala que tienen, también la probabilidad es bastante alta en relación a lo que podríamos pensar. ¿Cuántas, bueno, no sé si tienes este dato, pero ¿tiene sentido que más personas enfoquen sus carreras a trabajar en estos riesgos versus otras áreas que también pueden tener mucho impacto, como, no sé, salud o desastres de tipo natural, pero no globales? Sí, es cierto. Nosotros solemos decir que el estudio y mitigación de estos riesgos está muy desatendido. Hay mucha gente trabajando, con buena razón, en prevención de riesgos como incendios, en respuesta a riesgos como terremotos, pero, sin embargo, en comparación con los riesgos catastróficos globales, hay mucha menos gente trabajando en proporción y se dedican también muchos menos recursos a estos riesgos, aun teniendo en cuenta que el peligro esperado de estos riesgos es tanto igual o mayor que estos desastres naturales. De hecho, los desastres naturales creo que acaban con unas 60.000 vidas al año aproximadamente, según números oficiales, mientras que, como ya hemos visto, el riesgo de una catástrofe global, si los pronosticadores tienen razón, podría acabar con 800 millones de personas en los próximos 80 años. Con lo cual, y además hay mucha menos gente trabajando en este campo que en el de los desastres naturales. Con eso no quiero decir que trabajar para reducir el riesgo de desastres naturales no es importante, sino que necesitamos a más gente trabajando en riesgos catastróficos globales, a más investigadores, más desarrolladores, más ingenieros y demás. Jaime. ¿Podrías comentarnos acerca de en qué países ya se han implementado medidas para acometer riesgos catastróficos globales? Vale. Es una lista breve, en realidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos tienen el Global Catastrophic Risk Management Act, que he mencionado. Países como Reino Unido ya han incorporado amenazas como el colapso alimentario por volcanes o por guerra nuclear en sus registros nacionales de riesgo y en sus planes. También Argentina recientemente ha incorporado un plan pionero con el escenario concreto de invierno nuclear como escenario de relevancia, no solo de guerra nuclear. ¿Qué más? Y realmente hay poco más lo que hablar. También creo que en Noruega
incorporaron el riesgo de erupción supervolcánica y colapso agrícola, aunque muy brevemente, en su registro nacional de riesgo. Y estos son los que se me ocurren ahora mismo, sí. Realmente hay bastante poco. ¿Sí? Oye, hay en el mundo desde hace tiempo muchos centros sobre prospectiva, sobre futuros. ¿Cuál es la diferencia entre analizar un riesgo catastrófico y esta parte de desarrollo de prospectiva, futuros? Sí, realmente has dado en el clavo. El estudio de los riesgos catastróficos globales y existenciales es un subconjunto del estudio de ciencias de futuros. De hecho, utiliza muchos de los mismos elementos y métodos para desarrollar la prospectiva y el análisis de escenarios, pero centrado concretamente en las catástrofes globales. La diferencia es que el estudio de futuros, además, aplica los mismos métodos, pero para otros fines. Por ejemplo, para estudiar los riesgos que se le pueden venir a una compañía, o también para identificar oportunidades, para estudiar cómo va a evolucionar un mercado. Pero como ya digo, en muchas ocasiones los métodos son similares. Lo único que difiere es la aplicación. Además, el campo de los riesgos catastróficos globales no solo incluye análisis de futuros, sino que también engloba también muchas otras disciplinas, como el análisis filosófico, de la ética, de cómo podemos conocer el riesgo de cosas que no han ocurrido. También implica ingenieros y desarrollos de tecnología, como ya he dicho, para reducir el riesgo. Entonces, se puede considerar el campo de los riesgos catastróficos globales como un subconjunto del campo de estudios de futuros, además englobando cosas también de muchas otras disciplinas. ¿Alguien más? Adelante, primero. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera. Yo, por ejemplo, creo y sé que un riesgo físico como volcán, erupción, no se pueden prevenir, pero los daños antropogénicos, esos sí se pueden prevenir e incluso ser sancionados. No sé si manejan el riesgo precautorio, ¿no? Que antes se avisa e incluso se pueden sancionar, ¿no? Por decir en el lenguaje jurídico, ¿no? Si una barda está bailando y le dicen al dueño, ten cuidado porque puede provocar un accidente y no hace caso, o sea, se pueden prevenir en los daños antropogénicos, daños humanos, ¿no? En los fenómenos naturales, pues no. Pero no sé si ustedes manejan esa prevención, ese riesgo. Gracias. Sí, es una pregunta muy interesante, de hecho. Vamos a volver a esta transparencia de las líneas de defensa. Como ya digo, la prevención es la más importante, aunque haya que trabajar en todas. El tema de la prevención y la sanción como método de prevención de los riesgos catastróficos globales es importante y hay estudiosos del campo de riesgos catastróficos globales estudiando concretamente eso. El problema suele ser que es difícil sancionar las fuentes de riesgo catastrófico global tecnológico porque, en general, suelen ser las mismas organizaciones, suelen ser del interés de las mismas organizaciones que están creando ese riesgo. Es decir, los gobiernos y organizaciones gubernamentales o compañías que producen el crecimiento económico que les interesa a los gobiernos suelen ser las fuentes más importantes de riesgo tecnológico. Por ejemplo, la inteligencia artificial es un riesgo muy importante, sin embargo, se está desarrollando hoy en día rápidamente dado el interés que tienen los gobiernos y las compañías privadas en que se desarrolle. Por tanto, tendrían que servir a la vez de fuente de sanción y fuente de riesgo. En este punto podemos entrar en el punto de la regulación y que tener una regulación muy eficaz puede servir, como usted dice, como método de sancionamiento para que no se cree y se aumente el riesgo catastrófico global y el riesgo existencial. Y de hecho hay mucha gente, bueno,
Vimos siempre mucha gente. Hay unas cuantas organizaciones, pero somos muy pocos en realidad trabajando en este tema. De regulación de inteligencia artificial, de regulación de desarrollos de biotecnología, y debería haber muchos más debido a lo importante que es el tema. También, por ejemplo, muy difícil sancionar el uso de las armas nucleares, porque como usted sabe, los que las están generando son los propios gobiernos y es muy difícil que se autosancionen. Aún así hay intentos, por ejemplo, el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, en el cual algunos estados que no tienen armas nucleares intentan utilizar como un mecanismo de colaboración y presión para los que sí las tienen, para que las desmantelen. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos que se relacionan con ese tema de prevención y legalidad que usted menciona. Perfecto, muchas gracias. Oye, yo tengo una pregunta. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu plática, estuvo muy interesante. Aquí en México, pues, antes de que Sandra me comentara de esto, no había escuchado de esta área, o sea, como un área como tal, ¿no? O sea, se habla de diferentes problemas desde diferentes disciplinas. Yo que soy filósofa de la ciencia, pues siempre trabajamos temas así. Te iba a preguntar si estos ya son áreas, bueno, ya comentaste que hay muchos lugares trabajándolos, pero a mí me da curiosidad en términos de los estudiantes, de las estudiantes, si esto ya está establecido como un área de posgrados, como un área de investigación, no apenas es emergente, o sea, es un área de oportunidad para... Es un área completamente joven, ¿no? emergente. El campo, como ya digo, se creó apenas en 2008, con el libro de Nick Bostrom que mencionaba antes, y hasta hace apenas 10 años no existían casi instituciones trabajando en esto. Casi todas las universidades y organizaciones han surgido en los últimos 10 años. No existe ningún grado ni posgrado en este tema, absolutamente nada. Lo único que hay son fellowships de investigación, como a estas que mencionaba yo, y las organizaciones que trabajan también haciendo estudios académicos, algunas de estas, por ejemplo, incluyendo las que yo soy parte, el Observatorio de los Catastróficos Globales y OLFED. Pero en general, dentro de la academia, este campo está muy poco descuidado y hay muy pocos académicos dentro de la academia trabajando en esto. Sí, es que a mí me parece que cuando oye uno el término riesgos catastróficos globales, bueno, pues se imagina todo tipo de cosas, ¿no? Pero cuando uno lo piensa con cuidado se da cuenta que tenemos muchos de estos riesgos a la mano. Entonces es muy importante empezar a trabajar en estas cosas, sobre todo los que vienen más fuerte al futuro. Y te iba a preguntar, entonces, ¿tú tienes contacto con estas universidades, con la gente que trabaja estas cosas? Porque creo que sería interesantísimo ligarnos desde México, ¿no? Sí, en general, yo y mis compañeros, trabajando con organizaciones, algunos de ellos presentes aquí, tenemos una red de contactos bastante fuerte con muchas de estas organizaciones y podemos poner en contacto quizá para comenzar un programa interdisciplinar, una colaboración entre universidades en respecto, claro. Interuniversitario e internacional. A mí me parece que es un área de oportunidad muy importante para los estudiantes mexicanos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.